Gana al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Amigas y amigos de Y Así Nos Va, bienvenidos a otra nueva emisión de su espacio favorito de esta hora. En estas sesiones especiales que hemos estado haciendo con atención a la llegada del mes de diciembre y de una Navidad, que es Navidad al fin y al cabo, a pesar de todas las vicisitudes, estamos trabajando para ustedes siempre desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixar Calla, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles en estas sesiones especiales Ian Bururú Martínez y en la conducción, como siempre, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Son programas especiales y son programas sobre grandes temas que hemos querido desarrollar en todas estas sesiones. Y hoy tenemos el grato honor y el gusto de que nos acompañe para hablar de uno de esos temas centrales. Quizá, ¿por qué no decirlo?, hasta el más importante, el que más hemos visto deteriorarse en los últimos por lo menos 20 años en este país, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. La doctora Mármol de León fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, es una dilatada docente además de los temas judiciales en varias universidades del país, y sobre el tema judicial creo que ella tiene una palabra autorizada para hablar de muchas cosas con nosotros. Doctora Mármol de León, bienvenida a Y Así Nos Va. Gracias por tu invitación, gusto en saludar a los oyentes. Hay un hecho, y lo quería dejar claro con la introducción, que signa y que marca la llegada del chavismo al poder y su desarrollo en el ejercicio de la función pública, ¿no? Y tiene que ver con una cosa que parece una especie de desmontaje progresivo del Estado de Derecho. Toda democracia moderna se sustenta, amén de otros aspectos, aunque algunas personas lo restrinjan al hecho electoral, a que exista en ella una certidumbre jurídica que tiene que ver, y esto lo plantean los liberales también, con que la ley es, al fin y al cabo, y la igualdad que supone la ley, el elemento distintivo en toda sociedad que quiera ser moderna. Es decir, usted tiene la certeza de que por mucho dinero que usted haya acumulado, de que por muchas propiedades que le haya dejado su familia y por mucho que signifique el apellido que usted lleva, usted es igual al más humilde de los humildes dentro de una sociedad. Eso en la Venezuela chavista parece que ya no es tan así. Hemos asistido, doctora Mármol de León, a la toma, si no por asalto, bueno, por asaltos parciales o digamos por episodios, del sistema de justicia venezolano. Y podemos hablar del TSJ, pero también de todos los tribunales de la República. Y asistimos a la politización de la justicia. ¿Dónde arrancó esto? ¿Cuál es el punto iniciático de todo esto? ¿Y qué es lo que ha terminado ocurriendo para que degenere el sistema judicial venezolano en lo que tenemos hoy en día? Me gusta mucho que me preguntes eso, pues aunque sea terrible la conclusión por la que llegamos a la pregunta. Y eso empezó por las listas de Manuel Quijada. Uh-huh. Las listas de Manuel Quijada, que parecían las de los que iban a la guillotina, cuando decía a los jueces que estaban suspendidos, primero por número de denuncias, fue disminuyendo gradualmente, después pasaron a las jubilaciones, luego las jubilaciones especiales, hasta que acabaron con todo lo que era jueces de carrera. Estos jueces, entonces, una vez que fueron removidos de diferentes formas, fue tomado literalmente el Poder Judicial. Y de allí pasamos a lo que tenemos ahora, que es, como siempre digo, los jueces que tienen miedo y los jueces agradecidos. Los jueces que tienen miedo invocan ellos mismos el efecto Afiuni. Cuando le dice a un abogado, como me lo cuentan, no, usted tiene razón, pero yo no voy a ser el próximo Afiuni. Uh-huh. O sea, tienen miedo de ir detenidos por una decisión, algo absolutamente insólito y que demuestra la inexistencia de la judicatura. Y los agradecidos porque saben que están allí sin llenar los requisitos para el ejercicio del cargo. Ahora, vamos a decir, potenciado al máximo con el caso del Tribunal Supremo de Justicia, porque ahora ya no era solamente en los tribunales ordinarios, sino que ahora también en el Tribunal Supremo de Justicia, al punto de que en estos días, en el programa del mediodía,
comentando la decisión, ¿verdad?, acerca de Freddy Guevara, que se empeña en decir que los delitos son comunes y que lo conozcan los tribunales ordinarios, yo decía, bueno, pero yo creo que en este caso sale ganando Freddy Guevara si no conoce el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, yo no me preocuparía por eso, yo creo que es mejor. Ellos lo hicieron con toda la premeditación, el manejo de la decisión, bueno, ese es otro tema, pero voy a él porque en Venezuela la base fundamental de todo lo que tenemos es que no hay poder judicial autónomo. Y en el país donde los jueces tienen miedo, lo dijo Couture, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Es el caso. Y es una paradoja, ¿no? Porque cuando se habla de igualar a los ciudadanos, uno piensa en, bueno, no, que alguien tenga la misma cantidad de propiedades o la misma cantidad de dinero en las cuentas bancarias que tiene otro, y eso es utópico, eso no cabe en las sociedades modernas. Pero es justamente contradictorio que el chavismo, que tenía una retórica en el año 98, antes de llegar al poder, de igualación, omita el hecho de que tiene que igualarse al ciudadano a través de la justicia. No hay otra. O sea, no hay manera de igualar en otros aspectos de la vida social a un hombre al otro, si no, usted no parte del que tiene el mismo sistema de justicia para juzgarle con respecto a eso. Ahora, yo quiero insistir en la primera pregunta sobre cómo se fue desmontando esto. ¿Esto fue de la noche para la mañana? ¿Cuáles son los hitos que podemos recordar que llamaban caramba a la sociedad venezolana a encender las alarmas sobre un sistema de justicia que se estaba desmoronando y que ha terminado teniendo, usted no lo ha querido decir, estimada doctora Marble, pero entiendo que es su señalamiento, que ha terminado teniendo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia a un señor que ni lleguen a las credenciales para ser presidente del TSJ y que además, bueno, es de todos conocido que tiene un prontuario policial o un prontuario criminal también en sus haberes, ¿no? O en sus deberes, no sé en qué columna lo asigna, ¿no? Pero, ¿cómo fue todo esto? ¿Cuáles son esos hitos que uno puede recordar? Sí, fíjate, y es muy importante lo que estás diciendo y decir que también recalcar que era la primera meta del régimen, o sea, ellos tenían claro que tenían que empezar por allí, por eliminar el Poder Judicial Autónomo, porque fue lo que primero hicieron, o sea, era llegando y empezando con las fulanas listas y el cambio. Entonces, el primer cambio fue ese. En la constituyente pusieron una frase en el artículo 257, creo que es 257 o 256, siempre me da la duda, que dice, los jueces y juezas, como hablan ellos, no podrán asociarse. Es decir, los únicos ciudadanos en Venezuela que no tienen el derecho de asociarse son los jueces. Yo recuerdo que yo estaba en ese momento en el Tribunal Supremo y decía, bueno, pero tienen que ejercer un recurso, no pueden dejar eso así. Era prácticamente una decisión garantizada a favor, no se hizo. Y eso es coherente con lo que tú me acabas de decir de lo que nosotros dejamos pasar. Nosotros hemos dejado pasar mucho y hemos comprendido todavía más, mucho más de lo que debíamos haber comprendido, entre comillas. Entonces, eso comenzó por esos jueces. También los jueces tienen su parte, aunque es comprensible porque igual que tú te puedes preguntar, ¿se le puede criticar a alguien que está preso para decir algo que está actual, que acepte ir de candidato a una alcaldía a cambio de estar en libertad o que acepte un arresto domiciliario? Es difícil sin ponerse en el pellejo del que está en los rigores de una cárcel y sobre todo en Venezuela. Pero de la misma manera lo digo porque los jueces entonces ante aquel acoso se vivió, que yo lo vi, que se desvivían por acogerse a una jubilación y a unas jubilaciones que cada vez exigían menos requisitos. Y a tal punto que yo sé hoy de jueces que fueron jubilados con 37 años de edad. Jubilados. Ya rapidito. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por eso yo decía lo de comprender, la gente empieza a comprender, dicen, no se opone, sino que entonces yo pido mi jubilación, ¿verdad? Yo me transo o yo complazco al régimen en las decisiones, yo no voy a ser el próximo Afiuni,
así se va produciendo la degradación del Poder Judicial. Primero con la brusquedad de la destitución, después con el acomodo de la jubilación, después seguimos con los que quieren ser jueces, pero para adaptarse al régimen, es decir, no ser jueces, porque un juez que no es independiente no es un juez. Y ahora hemos llegado a la sumisión total de los jueces desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo de Justicia, como tú bien lo acabas de referir. Y en relación a lo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no me gusta dejar pasar la oportunidad para decir que es verdad que existe la reinserción social. Y es verdad que la persona que una vez delinquió, que puede ser por diferentes, innúmeras razones, tiene derecho a recuperarse y a reinsertarse socialmente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero una cosa es esa y otra es llegar a ser magistrado y además de eso llegar a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es absolutamente imposible de acuerdo con la ley y la Constitución. Ahora, doctora Blanca Rosa Mármol, cuando se habla de que el chavismo sabía a lo que iba, cuando hizo lo que hizo con el sistema judicial. Totalmente. Cuando una jueza con ya conocimiento del sistema judicial, una abogada como usted, se dio cuenta de por dónde venían. O sea, ¿cuándo le pegó a usted el olor a la putrefacción que empezaba? Al ver a Manuel Quijada con las listas en la mano. Cuando yo vi a Manuel Quijada con las listas de la guillotina en la mano diciendo jueces suspendidos, aparecía todas las tardes y los jueces asistíamos ansiosos y tensos a ver quién era el que estaba en la lista por 10 denuncias, por 8 denuncias, y así fueron bajando el número de denuncias. Yo dije, esto está muy mal, esto viene justamente, va a empezar eliminando la independencia de los jueces y el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en la democracia es como la bisagra. Es la bisagra que mantiene el equilibrio y que controla a los otros poderes, porque no es como pudiera pensar a lo mejor alguien que nos está oyendo, que es el Ejecutivo es el que manda, o que la Asamblea es la que tiene los mayores poderes. No, el Poder Judicial es la bisagra, porque es el que hace el control de la constitucionalidad y el control de la legalidad. Ahora, entonces, si no hay jueces autónomos, no puede haber democracia. Tenemos que ir al corte comercial, pero al regreso quisiéramos que habláramos de ese momento en que se veía ese desmontaje con este señor Manuel Quijada y otros junto a él, porque él era el vocero, pero era todo un grupo muy importante rebanando prácticamente el Poder Judicial en función de los intereses. ¿Y qué vino después de todo eso? Yo estuve hasta el 2012 en el Tribunal Supremo de Justicia. 2012. Ajá, el periodo fue de 2000-2012. 2000-2012. Entonces, sí. Cuando usted vio lo que estaba ocurriendo y luego se da la oportunidad de usted entrar como magistrada, postularse como magistrada. Contra todo pronóstico. ¿Por qué lo hizo si sabía que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo? O sea, ¿por qué formar parte de algo donde había todo eso detrás? Sí. Muy buena tu pregunta. Fíjate, ser juez es un sacerdocio. Ser juez es una carrera. Cuando tú te comprometes a ser juez, tú vives de una manera muy especial que lleva el compromiso con la justicia y con la gente. Y eso lleva a la carrera judicial. Eso te aleja a ti del ejercicio profesional, de la política, de cualquier otra actividad. La única que es compatible sería la academia, dar clases. Entonces, cuando tú, como en el caso mío, comienzas tu carrera, yo empecé como defensora pública de presos, luego juez de primera instancia, superior, Corte de Apelaciones cuando hicieron el cambio en el código. Y finalmente me convoca contra todo pronóstico, repito, para ser candidata al Tribunal Supremo de Justicia. A mí me pareció que era lo correcto en el sentido de que era la culminación de mi carrera judicial y que además yo estaba dispuesta a hacerlo como había que hacerlo. ¿Qué quiero decir con eso? Es como les digo a los jueces cuando tengo oportunidad de reunirme con ellos en seminarios. Bueno, si usted va a ser juez, sean jueces una vez. Decían, cuando tienen enfrente una decisión difícil, usted tiene que tomar la decisión. O hago lo correcto, sabiendo que me pueden sacar del Poder Judicial, o no lo hago, pero en ese mismo instante, cuando me pliego a lo que se espera que yo haga para defender mi posición, dejo de ser juez.
Porque el problema que tenemos en la actualidad es que el juez, y sobre todo el juez penal, entrega la libertad de los demás a cambio de su permanencia en el cargo. Es decir, yo sé lo que tengo que decidir, yo sé que corresponde una absolutoria, que corresponde una libertad plena, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me destituyan. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Entrega la libertad de las personas, dense cuenta de la gravedad de lo que estoy diciendo, a cambio de su permanencia en el cargo. El juez no puede hacer eso. El juez tiene que hacer lo correcto, tomar la decisión correcta y afrontar las consecuencias, porque no debería haberlas, pero estando en un estado como el que tenemos, pues trae consecuencias. Vamos a ir al corte comercial y ya seguimos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Il Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con su programa favorito. De esta hora estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. ¿Qué significaba estar como magistrada en un tribunal prácticamente rodeada casi en su totalidad? Hostil. Por personas hostiles políticamente, o mejor dicho, partidistamente identificados plenamente, que algunos de ellos inclusive respondían dentro del mismo partido oficial a tendencias distintas, que en determinado momento se vieron situaciones difíciles como la del 11 de abril y días sucesivos. Así es. O sea, ¿qué significó esos momentos para Blanca Rosa Mármol? Eran unos momentos que te voy a decir que lo que más me impactó a mí fue verlo suceder. Ver que a esa altura de la Administración de Justicia, que en el Tribunal Supremo de Justicia se pudiera actuar de esa manera y creerse jueces. Porque cuando yo fui al Tribunal Supremo de Justicia, mi mayor tristeza fue ver que la justicia no era una consideración. Yo creía que era el lugar donde debería prevalecer, por supuesto. Hay personas que cumplen mejor sus funciones, como cuando yo estaba también en el Poder Judicial, había jueces mejores, jueces más malos, regulares, como uno decía, desde el punto de vista, vamos a ponerlo, de la defensa pública. Tú sabías que había jueces donde tú llevabas el caso y habría justicia. Pero también sabías que había otros jueces donde no era tan seguro eso. También sabías cuál era el que le preocupaba a la justicia y a cuál no. Y si había alguno que tuviera posibilidad de corrupción, también lo sabía. Pero en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, fue muy doloroso constatar que se veía como un logro llegar a ser magistrado, como una posición.
en la inmensa mayoría. No voy a decir todos porque siempre cuando uno generaliza comete injusticia. Ahora bien, ¿qué pasa? Llegaba el momento de la decisión, digamos, en la sala penal y en la sala plena, la mayoría abrumadora en un solo sentido y la posibilidad del voto salvado. Entonces me preguntaba yo, ¿valdrá la pena este voto salvado si la injusticia de todas maneras persiste? No voy a cambiar nada, porque ¿qué es un voto contra 31? O contra 30, o contra 4, en el caso de la sala penal. No cambia nada, pero sí cambia el deber del juez. O sea, mi deber era decir la decisión correcta, porque el voto salvado no es otra cosa que la decisión que debió haber sido, o la que uno cree que debió haber sido. Entonces, uno hace el voto salvado para exponer lo que era la decisión correcta. La gran sorpresa ha sido al salir del Tribunal Supremo de Justicia, porque resulta que esos votos salvados que yo consideraba absolutamente simbólicos y principistas, sí han tenido una utilidad en la práctica, porque me he enterado que, valiéndose de los alegatos muchas veces expresados en esos votos salvados, se logró justicia invocándolo o haciéndolo ante tribunales de primera o de segunda instancia, e inclusive en el exterior, habiéndose logrado, por ejemplo, que se paralizara una extradición absolutamente injusta, bueno, porque en el exterior acogieron los razonamientos precisamente del voto salvado. Esos fueron los que convencieron a los jueces en el exterior. De manera que eso es para corroborar que el juez siempre tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su deber, que no es otro que hacer justicia. Doctora Mármol, ¿hay quien piensa que el problema de la justicia chavista, por simplificar mucho y por poner un término que pueda ser más o menos manejable para la audiencia, comienza inclusive en el plano del diseño, antes que estas listas que usted acaba de mencionar, y que tienen que ver con la confección que se le da al Poder Judicial a través de la recién aprobada Constitución del 99? Y me voy a explicar. Cuando sucede o cuando ocurre por alguna razón el triunfo de la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional o a la Asamblea Nacional en 2015, y ocurre esta especie de confrontación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y comienza no a mediar, sino a de alguna manera sojuzgar esa voluntad mayoritaria expresada en esa elección, la Sala Constitucional del TSJ, y se hace esa actuación basada en la Constitución del 99, que le pone más o menos como un organismo plenipotenciario sobre el bien y el mal que puede de alguna manera arbitrar los destinos de la República. Entonces hay gente que dice, mire, quien controle la Sala Constitucional del TSJ tiene el control del país y puede imponerse inclusive por encima de lo que diga el Ejecutivo o lo que diga el Legislativo, que es algo, digamos, que tiene peso en cualquier democracia. ¿Qué cree usted de ese papel que se le ha asignado a esa Sala Constitucional del TSJ? ¿Hay un problema de diseño con la Constitución del 1999? ¿O es que, bueno, estamos pagando simplemente un mal tránsito de unos malos representantes que están allí de alguna manera transitoriamente? ¿Dónde está el origen de ese problema? Sí, te lo voy a decir. Nosotros tenemos una Sala Constitucional en la actualidad que se erigió en única instancia. Esa es la tragedia, porque sus sentencias son irrevisables. Pero ¿cómo vino esto? Esto vino porque se reformó la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que decía que las decisiones de las demás salas, incluida la constitucional, eran revisables por la sala plena. Entonces se modificó la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para poner que las decisiones de la Sala Constitucional eran irrevisables. Entonces ya ustedes ven exactamente cuál era claramente la ratificación de la intención primera que analizamos al comenzar este programa, que es el control absoluto del Poder Judicial y del Poder Judicial sobre los demás poderes. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú bien dices, después de que se recuperó la mayoría por parte de la democracia en la Asamblea, o que se perdió la mayoría por parte del régimen, según se enfoque, ellos se refugiaron en la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, valiéndose de que contra esas decisiones no hay recurso alguno. Y eso es absolutamente incorrecto, además inconstitucional, y no tiene ningún sentido porque eso es universalmente rechazado y en todos los tratados y en todas las convenciones de derechos humanos, porque el tribunal de única instancia, para decirlo de una manera coloquial, es absolutamente abominable, porque siempre tiene que haber un recurso. Claro. Y nosotros podemos dar fe de lo que significa sufrir las decisiones de un tribunal en única instancia. Ahora, yo recuerdo claramente, como si fuese ayer, lo que le tocó vivir a Venezuela en los días de abril del 2002. Y recuerdo lo que eso significó para una institución como el Tribunal Supremo, antes de que ocurriera, durante la ocurrencia y después también, porque el coletazo duró un rato largo. Creo que fue epicentro, de hecho, el Tribunal Supremo luego de una serie de acontecimientos de orden político que no le correspondían al tribunal. Así es. Entonces, pero yo recuerdo particularmente que usted renuncia, usted pone su cargo a la orden el día siguiente, invitando al resto de los magistrados a hacer lo mismo. Eso fue una medida que usted tomó unilateralmente, no, el resto de sus compañeros no entendió el asunto, y al final, ¿qué ocurrió con eso? Sí, eso fue algo que quedó en la más absoluta ambigüedad, que no tuvo ninguna resonancia dentro del tribunal, y fueron, como tú dices, unos tiempos muy difíciles. De verdad que en ese momento los mismos magistrados estábamos completamente, vamos a decir, desbordados con los acontecimientos, porque era difícil tomar posición. Me acuerdo que fue el momento en que se tomó aquella decisión que le molestó tanto al hoy extinto, y que después de eso, y como consecuencia de la descalificación que él públicamente hizo de la decisión, se pasó el tribunal de 20 magistrados a 32. Porque aquella decisión fue tomada con una mayoría de 11-9. Y costó. Pero mayoría. Entonces, recuerdo inclusive que el día que se tomó la decisión, para mi gran sorpresa, tuvimos que ir a la sala plena ya listos como para irnos del tribunal. Los choferes estaban en los carros esperando abajo en el estacionamiento para salir de la sala plena para el estacionamiento y salir, porque se decía, y así fue, que venía subiendo por la avenida Baral una manifestación muy grande de gente a favor del régimen, presuntamente para ir contra los magistrados en virtud de esa decisión. Queremos seguir hablando de eso porque es muy importante. Al regreso a estos comerciales ya venimos en esta conversación con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco.
Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con su programa favorito de esta hora. La doctora Olga Cardoso Mármol, estábamos conversando con ella antes del corte de lo que ocurre el 11 de abril y cómo esa sentencia posterior donde se decide en un tribunal y parece, seguramente cuando se escribe la historia en momentos de reposo y de calma, se dirá, hubo que hacer una sentencia para decidir si fue un golpe de Estado o no. O sea, una cosa inédita. Creo que en la historia jamás se ha ido a tribunales para que se diga ¿fue un golpe o no fue un golpe? Y la decisión es que no hubo golpe, sino vacío de poder. No, mira, y eso es muy bueno que tú lo hayas comentado, porque, mira, nada de eso era necesario. Ni la decisión, ni que si era golpe, que si era vacío de poder. Pero te voy a decir algo. Allí, cuando nos reunimos a hacer la decisión, el doctor Rafael Pérez Perdomo, me acuerdo, dijo clarito, aquí no está dado el tipo legal que están imputando aquí, porque era un artículo de la ley que había sido reformado muchas veces, y a fuerza de irlo reformando y de irle añadiendo supuestos, el último supuesto se había quedado sin castigo, no tenía pena asignada, nada más y nada menos que un tipo penal sin pena asignada, o sea, inexistente. Entonces lo que había que decir se podía decir en media página, y prácticamente lo demás era la narrativa que es usual y cómo llegamos a esto. Aquí no hay tipicidad, lo recuerdo clarito, fue lo que propuso el doctor Pérez Perdomo, yo estuve de acuerdo y de acuerdo en que se hiciera así, porque lo que se puede decir en 2 palabras no hay por qué ponerla en 4. Claro. Bueno, no, pero entonces los demás que estaban ahí, recuerden que una decisión entre 11, eso no es nada fácil. Entonces vienen las opiniones y dijeron, no, hubo quien salió y dijo, no, yo no puedo estar de acuerdo ni voy a firmar una decisión que después de lo que ha pasado aquí se vaya a despachar en 4 líneas diciendo que no hay tipicidad. Eso no le gustaba a algunos magistrados y eso era lo que a mí más me gustaba, que fuera así. Quirúrgico. Exactamente. Quirúrgico. Bueno, entonces se hizo aquella larga historia donde entra lo que tú dices y el vacío de poder y de los militares preñados de buenas intenciones, esa que la que nos han sacado hasta el cansancio, que yo ya no la puedo oír porque yo no... Pero cuando tú vas a hacer una decisión entre tantas personas, mira, yo busco la decisión y veo la dispositiva y dice,
en la dispositiva lo que yo estoy de acuerdo, bueno, yo la firmo. Porque si voy a pretender estar de acuerdo con cada palabra de la redacción, pues no se hubiera firmado nunca. Claro. Y eso fue lo que sucedió con esa decisión. Pero estamos hablando de juristas, usted me ha nombrado al doctor Pérez Perdomo, estamos hablando de una cantidad de personas allí en ese tribunal que en ese momento estamos hablando de gente que venía, y los abogados acá que están escuchando este programa seguramente dirán, bueno, yo estudié con los libros del profesor Cabrera, o yo estudié en la cátedra del profesor Pérez Perdomo. Ajá. Entonces estamos hablando de magistrados que tenían una estatura, sí, que independientemente de cuál era su posición política, en el caso de algunos, claro, era como difícil llevarles la contraria en cuanto a sus conocimientos jurídicos. Claro. Ahora, lo que pasa es que en el caso del doctor Cabrera, él no estaba en el grupo que estaba redactando la decisión, estaba en el otro. Es correcto. En el que después hicieron todos los votos salvados, hicieron los 9 votos salvados y además editaron un libro con esos votos salvados, lo volvieron un punto que eso se hiciera. Pero en descargo de toda la situación, habría que decir, y yo creo que eso es lo que más le preocupó, lo que más le molestó a Chávez, era entender que una mayoría en un tribunal, los que son minoría, aunque sea el propio presidente del tribunal, debe leer la sentencia y debe acatarla, porque se tomó ajustada a derecho. Claro. Y yo recuerdo al doctor Iván Rincón leyendo la sentencia y luego dando la rueda de prensa e intentando explicar una sentencia con la cual él no estaba de acuerdo, que se le notaba en la gestualidad y todo lo demás. Sí. Pero en su descargo hay que decir que él acató la mayoría, sí, y actuó institucionalmente. Es cierto, es muy cierto. Y él dijo, esta es la sentencia. Y bueno, les guste o no les guste, ¿verdad? Sea lo que ustedes esperaban o no, esto es lo que decidió la mayoría. ¿Y qué se hablaba en lo pequeño, doctora? Y en lo pequeño, en las conversaciones, en el cafetín, en el pasillo, el doctor Urdaneta, ¿qué decía? ¿Y qué decían los demás? Decían, pero recapacite, no pensaba, o decía, ¿yo ahora dónde me escondo? ¿Qué era? ¿Qué era? O sea, ¿qué se hablaba en lo pequeño? Yo de verdad con ellos nunca tuve ningún tipo de comunicación. En realidad conmigo yo creo que se comunicaban bien poco, porque sabían que yo iba a actuar conforme a mis convicciones. Y no puedo decir ni siquiera que trataran de convencerme de algo, porque mentiría. No sé si otros de los magistrados tendrían una relación de amistad y hablarían con ellos, pero sí sé que ahí hubo un punto que es bueno recordar aquí, que para nosotros lograr esa mayoría tuvo que mediar una recusación. Allí hubo una recusación de 2 magistrados, que fueron Omar Mora y Perdomo, Juan Rafael Perdomo, que para su gran dolor, porque me consta que les dolió muchísimo, sangraron, y todavía años después les sangraba la herida, quedaron fuera de esa decisión. Y esas recusaciones estaban muy claras, las motivaciones, y una de ellas fue declarada sin lugar, buscaron la vuelta, pero quedó vigente la otra, y por eso fue 11 y no 12. Porque eran 2 los recusados. Han debido salir 2 de los magistrados. O sea, lo que quiero decir es que estaba muy parejo. Sí, pero esa sentencia, doctora, porque de alguna manera, si vamos a lo que sería, a lo que será la historia jurídica de este país, esa sentencia, junto a la sentencia que condena a Carlos Andrés Pérez, la sentencia que absuelve al expresidente Lucinchi y otros casos parecidos, terminan entonces estando como en la historia judicial de Venezuela. ¿Cómo se le va a explicar a los abogados del futuro lo que pasó en este país a través de esa sentencia, a través del juicio de Carlos Andrés, a través de una sentencia para decidir si el golpe fue golpe o no fue golpe? Sí, tú tienes mucha razón en lo que dice, porque son sentencias que al final son políticas. Ahora bien, si la sentencia de la cual nosotros estamos hablando no hubiera sido política, si hubiera dicho que no había tipicidad, eso habría sido quirúrgico. Estrictamente jurídico. Claro, porque habría quedado claro que era un asunto que jamás debió llevarse a la consideración del Tribunal Supremo de Justicia, como era la verdad. Ahora, doctora Mármol, de aquello ha pasado mucho, han pasado varios años, y el sistema judicial, como arrancábamos diciendo en este programa, se ha ido desgajando. Es cada vez más lamentable el papel del sistema judicial venezolano. Y a esta altura, la gran pregunta, y es una triste pregunta que se hacen todos los venezolanos, es ¿para qué sirve el Poder Judicial? Inclusive se la debe preguntar, por entrar de nuevo en el plano político, la propia dirigencia de oposición a veces, que
es vista como o ve como sus derechos son violentados y dice, bueno, vamos a ir al TSJ, a un recurso y a lo otro. Y entonces empiezan las discusiones. ¿Para qué vas a ir si eso no va a llevar a nada? Porque el Poder Judicial no puede hacer nada por ti, porque el Poder Judicial está politizado, porque está totalmente en manos del gobierno. ¿Sirve para algo apelar al Poder Judicial a la estatura del partido o estamos absolutamente indefensos, indemnes los ciudadanos de cualquier protección que nos pueda brindar el Poder Judicial en Venezuela? Dos observaciones me nacen que creo que son pertinentes en relación a lo que tú has planteado. En primer lugar, sí es absolutamente inútil si no vamos a pensar en la posibilidad de obtener justicia. No hay esperanza. Y lo digo tajantemente, no hay esperanza. Porque el que no tiene miedo está agradecido. Ya lo he dicho muchas veces. Pero existe la circunstancia de que cuando uno, y los abogados que me oyen me entenderán, tiene la defensa de un punto, de una causa, uno tiene que agotar los recursos internos para poder ir a los internacionales. Eso por una parte. Por otra parte, esto me trae a colación, y es algo que no puedo evitar, la comparación con lo que está pasando con los candidatos a las elecciones, ¿verdad? Con el CNE y esta historia de que hay que conservar los espacios. Y que yo siempre me pregunto, y a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, ¿cuáles espacios? Así como uno se pregunta, en el caso que tú me acabas de plantear, ¿cuál es la justicia que estamos invocando? Entonces, ¿qué pasa? Que la conclusión es dramática, porque en Venezuela no tenemos poder judicial independiente, ya lo dije antes, pero tampoco tenemos un poder electoral confiable. Y imagínate, con esas dos condiciones, nosotros, ¿cómo podemos hacer para hacer valer nuestros derechos democráticos y constitucionales? Y bueno, a eso se suma esta constituyente comunal que está constituida cogobernando en una franca intención de eliminar el único poder legítimo que tenemos, que es la Asamblea Nacional. Sobre esa constituyente comunal, prostituyente, ilegítima, o como quiera que se le pueda calificar. Espuria, le han puesto una cantidad de epítetos para calificarla. Y la visión que usted tiene sobre una solución que se ha planteado también desde la oposición en los últimos meses, y es la constitución de un TSJ alternativo, sobre unos magistrados que se nombraron y que muchos de ellos, o la mayoría, se tuvieron que ir al exilio. Yo empezaría por tu última afirmación. En realidad es un cogobierno. Está instituida y constituida para cogobernar con el presidente de facto que tenemos, que no lo dejo de decir porque él fue declarado en abandono del cargo y no se siguió el procedimiento para la elección del nuevo presidente como correspondía, y está en esa situación de cogobierno. Esta es una constituyente, ya tú que lo dijiste, que es absolutamente ilegal. Ya sabemos las bases comiciales viciadas y toda la consecuencia que trae eso, que es de nulidad de sus actuaciones. Entonces, sus actuaciones son nulas, pero está allí y las está haciendo. Y entre ellas tenemos ahora esta nueva ley que acabamos de recibir, fresca, calientica, contra el odio y contra la discriminación y todo eso, que es una paradoja, porque en realidad yo digo que no es una ley, sino que es una sentencia que está orbitando sobre toda la ciudadanía, porque lo que falta es rellenarle el espacio donde pone el nombre de la persona y la pena que le va a corresponder. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros tenemos esa constituyente claramente rechazada, esa es la diferencia, por muchos países del mundo. Y la inconstitucionalidad y la ilegitimidad es evidente en el exterior. Y yo creo que eso es lo único que tenemos a favor nuestro en ocasión de enfrentar pues esta situación de esta así llamada constituyente, que es comunal, absolutamente cubana. ¿Sirve para algo haber constituido un cuerpo que se ha llamado, por la vía de los hechos, un TSJ en el exilio? ¿Tiene alguna practicidad? Sí. ¿Para qué sirve el TSJ en el exilio? Yo creo que sí, porque ellos dejaron claro que para ser breve, porque sé que nos queda poco tiempo, que su competencia es en los delitos básicamente transnacionales y en las medidas relacionadas con eso, es decir, corrupción, drogas, bloqueo de cuentas, todo eso referido a la parte patrimonial. Y además tiene la consecuencia de... Es un poco como lo del voto salvado que comentábamos antes. Ellos hacen en el exterior lo que se debería hacer aquí.
y ellos son los magistrados legítimos, porque son los legítimos, los designados por la Asamblea de acuerdo a la Constitución, y hacen la manifestación, o sea, del derecho y lo que debe ser y lo que no podemos hacer aquí adentro. De manera que yo creo que tiene toda la legitimación, tiene la juridicidad. Es muy difícil pensar en que se ejecute aquí adentro algo derivado de sentencias como la primera que pronunció en relación al amparo que se le interpuso contra las elecciones, pero como le contesté a muchos que preguntaban por el tweet, bueno, ¿y cómo se ejecuta eso? ¿Y quién lo ejecuta? Bueno, señores, lo ejecutamos nosotros. Lo ejecuta la ciudadanía, porque lo que está diciendo es que es hora del 350, de acogerse al 350, porque hay que desconocer a las autoridades, y todo eso, ¿quién lo hace? Nosotros. Vamos a conversar sobre eso a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido, es emocionante, es un buen momento para compartir, es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes, que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con su programa favorito. De esta hora estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. El asunto es, doctora, que es lo que más o menos uno va viendo por cómo van las cosas.
Ya se fue el tribunal, los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia tuvieron que irse al exilio y algunos de ellos inclusive, o mejor dicho, algunos de ellos no, todos escaparon. Tuvieron que escapar de Venezuela. Sí, a la fuga. A la fuga. Tenemos a el vicepresidente de la Asamblea Nacional, para el momento en el que estamos grabando este programa, prácticamente juzgado y sentenciado sin proceso y sin derecho a la defensa y asilado en una embajada. Tenemos una persecución también contra el presidente de la Asamblea Nacional, que ha sido amenazado de forma reiterada. Y tenemos, además de eso, nos guste o no nos guste el personaje, a la fiscal general de la República también en el exilio. Sí. Pareciera entonces que aquí se está empujando inclusive a las cabezas de las instituciones a actuar en el exilio, como si fuésemos ya, de hecho, un país desahuciado, como lo fue la República Española en su momento, con un gobierno en el exilio, como lo fue la República Francesa, con un ejército en el exilio, con un gobierno en el exilio para la liberación de Francia en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Estamos por allí, por ese camino? Sí, yo creo que estamos por ese camino y por eso, como no es la solución, como tú lo acabas de dejar ver, porque ya ha pasado antes, yo creo que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, nosotros tenemos que hacer la verdadera constituyente, la que se convoca por la ciudadanía para recuperar el Estado y para volver nosotros a tener una democracia, porque la verdad es que la democracia en Venezuela, hoy por hoy, la tenemos perdida. La mejor demostración, los poderes públicos en el exilio. Usted, en definitiva, y esto es lo último que le vamos a preguntar, doctora Mármol del León. Pero no de lo último. No, esto es lo último, pero no lo menos importante. ¿Usted cree en que indefectiblemente los caminos llevan a la convocatoria de una verdadera Asamblea Nacional Constituyente que resetee el sistema político venezolano, no? Absolutamente. Nosotros tenemos que convocar una constituyente con el 15% de los votos de los que estamos en el registro electoral, y tenemos que refundar el Estado y crear la nueva Constitución y el nuevo ordenamiento jurídico, porque hay que volver a restaurar los poderes y recuperar el funcionamiento de la democracia, porque esto dejó de ser una democracia hace mucho tiempo. No hemos tenido demasiado ya del tema constituyente. Yo creo que sí, yo creo que se ha satanizado, yo creo que nadie quiere que le hablen de constituyente, ni de referéndum, ni que le pregunten qué opina de nada. Porque la Constitución del 61, que es la más longeva en la historia de Venezuela y la que mayor suma de consensos tuvo políticamente, la hizo un Congreso, no la hizo una constituyente. Sí. Lo que significaría entonces, y ya con esto terminamos, que lo que necesitamos para el restablecimiento de la República y para una constitución en vigencia no es una constituyente necesariamente, sino unos consensos políticos que permitan un nuevo Estado de Derecho. También hay diferentes planteamientos, hay quienes plantean adelanto de las elecciones, estamos viendo lo que está pasando con las elecciones, si no hay renovación del CNE, eso sería el primer punto. Una renovación del CNE para nosotros poder tener alguna garantía de ejercicio de derechos democráticos. Le agradecemos muchísimo a la doctora Blanca Rosa Mármol de León por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.